y obedecer es mejor que cualquier sacrificio. ¿Es o no un sacrificio estudiar? Y el Señor dice, prestarle atención y obedecerle es mejor que todo sacrificio. Entonces dice, voy a estudiar para ser cura. Voy a estudiar para ser pastor. Voy a estudiar para ser profeta, para ser evangelista. Voy a estudiar para ser un misionero. Voy a estudiar para ser un maestro. Entonces les dan cita, dice, hermanitos, vengan a el estudio para preparación para líderes de escuelita dominical, para maestros de jóvenes, maestros de adultos, maestros de niños, vengan a estudiar, les llaman en las religiones y denominaciones. Pero ustedes deben saber de que para servirle al Señor no se lo puede servir a base de estudios, sino a base de prestar atención y obedecer. Amén. Entonces, para eso los santos hombres de Dios escribieron la palabra. Escrito está. Nosotros ya solamente tenemos que leer, meditar, escudriñar y obedecer. ¿Estamos, hermanos? Dios nos ayude cada vez más y más a hacer su divina voluntad. Para eso, amados hermanos, yo les invito a que abramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que estamos ahí para escudriñar lo que ellos escribieron. ¿Qué debemos hacer? Como hombres y mujeres que tomamos decisión de prestar atención a Dios y obedecerle. No hay nada mejor que leer lo que los primeros cristianos escribieron, hermanos. Y más los apóstoles, ¿no? Porque ellos estaban más cerca de las cosas que sucedieron. Más cerca de Jesús. Nosotros, mire a qué distancia estamos de Jesús ya. Acá en la tierra, no me refiero cuando Él vino. Cuando Él dio su evangelio preciso. ¿A qué distancia estamos? A 2000 años. Pero los que escribieron el Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerdan que yo les decía allá en la casa de la hermanita? ¿Sí se acuerdan más o menos a qué tiempo escribió Lucas? Más o menos. ¿A qué tiempo después de Cristo? 70 años. 60, 70 años más o menos. 50 y 60 años más o menos fue escrito Lucas, el primer tratado. 60, 70 más o menos después de Cristo fue escrito Hechos de los Apóstoles, que fue escrito ¿por quién? Por Lucas mismo. Eso. Entonces Lucas fue como un investigador de las cosas de Dios, un siervo de Dios escogido para escribir las cosas que ciertísimamente sucedieron. La historia de Jesucristo. Ahí debemos de interesarnos. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 16, vamos a meditarlo hasta el 36. Y vamos a sacar de aquí unas verdades que nos sacarán de toda esclavitud de mentira religiosa. Porque escrito está: si vosotros permanecéis en mis palabras, dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos ser liberados de tanta mentira religiosa, denominacional. Porque Jesús nos sacó a libertad, con tal que no usemos esta libertad con pretexto para el pecado, ¿no? El verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí estaba hablando el apóstol Pedro. Que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hermanos, la promesa de Dios para sus hijos, para sus escogidos, es el Espíritu Santo, que para que con el Espíritu Santo puedan profetizar, que quiere decir declarar las verdades de Dios directamente, amén, sin estudio, sin preparación,
El profetizar es hablar la palabra de Dios sin haber estudiado. Directamente el Señor pone acá por medio del Espíritu las verdades de Dios, los secretos de Dios, los misterios de Dios. Pone en un hombre y empieza este hombre a profetizar, a hablar las verdades de Dios. Eso significa profetizar. Pero ahora las religiones y denominaciones se han cogido para estar discutiendo acerca de lenguas, de dones de lenguas, pensando que las lenguas es mucho más importante que el profetizar. Cuando el apóstol Pablo, en el libro de los Corintios, afirma de que más importante es profetizar que hablar en lenguas. Porque el que habla en lenguas no se le entiende nada. Ustedes han visto en las religiones y denominaciones cómo hablan en lenguas. Y la gente solamente ahí abierta la boca queda, asustados viendo cómo hablan en lenguas. Y no entienden nada, no hay edificación. Los mismos que hablan en lenguas están envueltos en mal testimonio, en escándalos, en situaciones vergonzosas. Ya la confusión religiosa mismo es algo vergonzoso. Ya es algo réprobo de parte de Dios. Hablar en lenguas. ¿Qué lenguas serán? Las lenguas que nosotros meditamos en Hechos de los Apóstoles que ellos recibieron no eran lenguas angelicales, sino eran idiomas. ¿Ya se acuerdan eso que aprendimos? Eran idiomas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que sus discípulos pudieran llevar el mensaje hasta el último de la tierra, porque en todo el mundo cuántos idiomas y cuántas lenguas hablan. Necesitaban ellos hablar en otros idiomas para poder llevar el mensaje y hacer entender a las personas. Para eso el Espíritu Santo les dio idiomas, no fue lenguas angelicales. Ahí les dio lenguas y les dio idiomas de otros países para que ellos lleven el mensaje y les hagan entender claramente el Evangelio, para que no se pierdan del camino de la verdad. Muy importante que profeticemos. El Espíritu Santo debe poner acá palabra para nosotros de entender. Cuando el Espíritu Santo pone palabra acá, entonces nosotros decimos: wow, tremenda esta verdad que he recibido. Voy a compartir con mi vecino, con mi vecina, con mi hermano, con mi prójimo, con mi familiar. ¿Y quién te dijo esto? Pues el Señor puso en mi mente, en mi corazón. Y concuerda con la palabra. Yo he leído aquí, y aquí concuerda lo que el Señor ha puesto en mi mente, en mi corazón. Porque lo que el Espíritu Santo dio a los primeros cristianos es lo mismo que el Espíritu Santo puede darnos a nosotros en estos tiempos. Amén. Por eso nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Si decimos ser hijos de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. No guiados por religiones, denominaciones, por hombres, por pastores, por terrenales, por ministros terrenales. Guiados por el Espíritu Santo. Porque hay un solo Espíritu. Y si un solo Espíritu nos habla, todos estuviéramos en común acuerdo. Pero mire tanta separación, tantas religiones, tantas denominaciones en el mundo entero. ¿Por qué? Porque ellos no prestan atención al Espíritu Santo, sino que prestan atención a sus guías ciegos. Dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el mismo hueco. Así es que ¿a quién quieren seguir ustedes? ¿A Jesús o a esos líderes terrenales? Esto es lo que encuentro yo aquí en la palabra de Dios. Bueno, a continuación, ¿qué dice el verso 19? Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. El Señor va a venir. Todas estas cosas tienen que ocurrir. ¿Cuántos creen que el Señor vendrá? El Señor va a venir. Y dice que la venida del Señor sería grande. ¿Y qué cosa? Y manifiesto. No como aún nos han torcido el Evangelio para decir que Jesús vendrá en secreto. Nadie se dará cuenta y quedará solo las ropas nomás en los asientos. Uy, ¿qué pasó? ¿Se desapareció? Las ropas nomás quedaron. Y ahí dice que se van a lamentar los que se quedaron. No, el Señor vendrá en un día grande y manifiesto.
Antes tienen que suceder todas estas situaciones. Señales en el sol, señales en la luna. Todas estas situaciones terribles, estas hambrunas, estos terremotos, todo lo que está hablado en la palabra de Dios tiene que suceder antes de que venga Jesucristo. Así que cuando usted vea que estas cosas sucedan y se empeoren más, es porque la venida del Señor Jesús ya está más cerca. Amén. Cuando Él venga, dice que el sol se oscurecerá, se convertirá en tinieblas, dice, la luna en sangre. Grande y temible, dice que va a ser ese día. Terremotos, ¿no es cierto? Ya habrá persecución, ya situaciones duras. Todas esas religiones serán esparcidas. Todas esas denominaciones, esa montonera de gente, ahí se probarán los verdaderos cristianos. Ya no se permitirán esos cultos, esas misas, esas reuniones en esos grandes templos, en esas grandes religiones que han hecho, invirtiendo tanto dinero y tantos recursos, dejando de dar a la viuda, al huérfano, al extranjero, dejando de compartir entre los hermanos, de comer juntos, construyendo sus grandes templos, capillas, palacios, monasterios. Ahí quedará. Todos lo oirán y será el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel, dice, cuando venga el Señor, sucedan esos terremotos, esas calamidades, hermanos, y hoy en día también, hermanos, hoy en día pueden suceder calamidades, ¿sí o no? Miren esta calamidad que sucedió. ¿Cómo se llama? Calamidad. Y habrá calamidades más terribles. Escrito está, el Señor permitirá todas estas plagas sobre esta tierra para que la gente se vuelva a Dios. Cuando sucedan estas calamidades, hermanos, del verso 21, alguien lea, pero en voz alta. Y todo aquel que involucre el nombre del Señor será salvo. Eso, involucre o invocar, está bien, ¿no? Está bien, involucre. Gracias por esa palabra. Invocar dice, pero involucre está bien también. Para mí está bien. Porque yo le involucro a Jesús en mi situación, en mi vida, ¿no es cierto? Todo aquel que le involucre a Jesús en su vida. O invocare, dice, ¿no? Invocare, dice. Pero acepto lo que dijo la vecina también. Será salvo. Así que ¿cuántos de ustedes quieren involucrar a Jesús en su vida? Será salvo. ¿Salvo de qué? De estas situaciones duras que han venido.